Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Zambrano, estudiante de la materia de procesos de manufactura 2. En el día de hoy les realizaré el desarrollo del ejercicio que me corresponde del tema de fresado, de acuerdo a mi número de cédula. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Se ejecuta una operación de fresado frontal de una placa rectangular de 100 milímetros de ancho, 50 milímetros de profundidad y 90 milímetros de alto. Con las siguientes condiciones de corte. Velocidad de corte de 20 metros sobre minuto y la carga de la viruta de 0,3 milímetros sobre diente. ¿Sí? Nota, la herramienta de corte tiene un diámetro de 25 milímetros y 5 dientes. Y la altura efectiva de corte es de 25 milímetros. En este caso, en cuanto a la altura efectiva de corte, nos determina o nos indica que sería la altura máxima o la profundidad máxima de corte en el material. O sea, cada pasada tendría que ser como máximo de 25 milímetros en este caso. Y nos piden indicar la secuencia de las operaciones para obtener la pieza en menor tiempo y calcular el tiempo requerido para realizar dicha pieza. En este caso nos están indicando que el material sería una placa rectangular de dimensiones 100 milímetros de ancho. En este caso sería esta dimensión de acá hasta acá, el ancho de 100 milímetros. La profundidad de 50, que sería la de esta arista, y la altura sería de 90 milímetros. Sería esta la altura, 90 milímetros. Entonces nos están dando, estas serían las dimensiones del material y tendríamos que realizar mediante la operación de fresado obtener esta pieza. ¿Sí? Nos están diciendo que el fresado sería un fresado frontal. ¿Sí? Recordemos que el fresado frontal es un fresado que se realiza o el eje de la fresa, de la herramienta de corte, es perpendicular a la superficie de trabajo. ¿Sí? Y realiza ambos cortes como tanto por el extremo de la fresa como por la periferia de la misma. Entonces, en este caso vamos a extraer lo que son los datos que nos ofrece el enunciado, ¿sí? Como la velocidad de corte, en este caso sería de 20 metros sobre minutos. 20 metros sobre minutos y la carga de la viruta, que sería 0,3 milímetros sobre diente. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer apartado debemos de indicar la secuencia de operaciones para obtener dicha pieza en el menor tiempo posible. En este caso podemos observar que la altura del material suministrado es de 90 milímetros. En cuanto a las cotas que nos ofrecen las vistas frontal y lateral derecha de la pieza original, podemos observar que la altura correspondiente de la pieza sería la suma de esta cota más esta, que en este caso sería 50 milímetros de esta cota más 25 de esta, teniendo como un total de la altura de la pieza de 75. Entonces, en este caso, la altura o la cota de la altura de la pieza sería de 75 milímetros. ¿Qué nos determina esta altura? Que existe una diferencia, ¿sí? Que existe una diferencia entre la altura de la pieza con respecto a la altura original del material. Nos
nos da como resultado que debemos de realizar o retirar el material excedente para poder obtener un cubo o una placa rectangular, en este caso, de una altura deseada de 75. Ese sería la primera etapa en cuanto a la secuencia de operaciones. Retirar la parte superior de la pieza original para obtener la altura. Entonces, mediante las siguientes ecuaciones de fresado, podemos determinar que originalmente pues, nos están solicitando lo que es el tiempo en el apartado 2. ¿Sí? Entonces, desglosemos un poco lo que es la secuencia. Por otra parte, ya habiendo retirado la parte superior de, del cubo original o de la placa rectangular original, la diferencia entre 90 y 75 serían de 15. Tendríamos que retirar aproximadamente pues, la cantidad de 15 milímetros. Esa sería la primera etapa. Como segunda etapa podemos obtener también que retiremos otra placa. En este caso, esta placa rectangular de acá excedente, ¿sí? Que sería para eliminar esta cantidad y obtener esta vista, ¿sí? Estas tendrían unas dimensiones de 50 de alto por 50 de alto por 50 de ancho y la profundidad también sería de 50. Entonces el cubo a retirar en la segunda etapa, el trozo de placa rectangular en la segunda etapa sería de una dimensiones de 50 por 50 por 50. Esa sería la segunda etapa. Desglosando la tercera etapa podemos observar que pudiésemos retirar este otro volumen, ¿sí? Que en este caso sería de unas dimensiones de 25, dado esta cota, de 25 por una altura de 50 y un ancho de 50 de igual forma. Acá el 100 menos 50 tendríamos de 50. Entonces sería en este caso sería de 25 por 50 por 50. Ese sería, en este caso, la tercera etapa de las secuencias para responder lo que es el apartado A. Y por último nos quedaría extraer o eliminar este volumen de material que viene representado en este caso por este ancho que nos daría esta cota de 25. Este ancho de 25 por por la profundidad de 50, 25 por 50 y una altura que viene determinada entre estas cotas, que sería de 25 menos 10. En este caso, esta altura o esta profundidad sería de 15. Entonces, sería 25 por 50 por 15. Ahí ya desglosamos lo que serían las secuencias en las operaciones para obtener la pieza en un menor tiempo, ¿sí? Entonces, con el segundo apartado, el tiempo requerido para realizar lo que es la pieza, hacemos uso de las ecuaciones de fresado. En este caso tenemos lo que es eh, el tiempo de fresado, que sería igual a L más A sobre FR, ¿sí? Donde L sería la longitud a fresar, A sería en este caso, por ser un fresado frontal, sería de medios, el diámetro de la herramienta, sobre FR, ¿sí? Que FR sería la velocidad de avance. Entonces vamos a plantear aquí en este caso lo que es la fórmula. Tendríamos dm igual a sobre FR. De acuerdo. Para esta fórmula tendríamos que determinar, en este caso A viene determinado por ser frontal con la siguiente ecuación. A igual
a d medios. D medios. Por tanto, introduciendo esta ecuación en esta, nos quedaría que nos quedaría esta misma ecuación, pero sería sin este 2. Se eliminaría este 2 con este 2. Entonces nos quedaría esta misma ecuación, pero eliminando este 2. De acuerdo, entonces, por otra parte necesitaríamos lo que sería la velocidad de avance. Y la velocidad de avance pues viene dada mediante esta otra ecuación, Fr igual a n por nt por f, ¿sí? Donde n sería lo que es velocidad de rotación, nt sería el número de dientes de la fresa y en este caso f sería la carga de la viruta. La carga de la viruta. Por otra parte tendríamos también lo que es la ecuación de la velocidad de rotación. También la necesitaríamos en este cálculo. Sería n igual a b sobre pi por d. Sobre pi por d. Entonces, en este caso, iniciaríamos con la velocidad de rotación, ¿sí? Hallando lo que es la velocidad de rotación y sustituyendo las siguientes variables. La velocidad de rotación sería igual a la velocidad de corte, que en este caso sería 20 metros sobre minutos. 20 metros sobre minutos estaría en metros sobre minutos, lo necesitaríamos en milímetros sobre minutos. Entonces sería 20 por 10 a la 3 sobre pi por d, donde d sería el diámetro de la fresa que está dado en milímetros. En este caso obtenemos la velocidad de rotación. Permítame un segundo. Tendríamos lo que es el 20 a la 3 sobre pi por 25. Esto nos estaría dando 254,64. 254,64, esto vendría en revoluciones por minuto. Revoluciones sobre minuto. Ok, ya tenemos acá lo que sería la velocidad de rotación, ¿sí? Que necesitaríamos para sustituir esta otra ecuación. ¿Qué sería la velocidad de avance? Entonces, en este caso vamos a sustituir los valores. Velocidad, en este caso sería 254,64 por el número de dientes, que el número de dientes sería de 5, por la carga de la viruta, que sería 0.3 milímetros sobre dientes. 0.3. Esto nos estaría dando, vamos a sustituir el FR, 254,64 por 5 por punto 3. 381,96. Punto 96. SFR tendría como unidades en este caso lo que es milímetros sobre minutos. Milímetros sobre minutos. Ok, entonces ya tendríamos lo que es
esta velocidad de avance y la sustituimos la fórmula de tiempo. Entonces, tendríamos que el tiempo sería igual a la longitud. En este caso, la longitud de avance vendría siendo 100, ¿sí? Si pasamos desde este punto de origen hasta este punto, sería 100, la longitud, más ¿quién? Más A. Pero A dijimos que en este caso pues sería esta, más 2A. Entonces quedaría el diámetro solo, en este caso. ¿Sí? El diámetro sería de 25 sobre FR, que sería 381.96. Esto nos estaría dando un tiempo de 100. Punto 0.32 minutos. 0.32 minutos. Ok, entonces en esta parte nos detenemos un segundo a observar la cantidad de material en altura que tendríamos que retirar. ¿Sí? Serían 90 menos 75, en este caso serían 15. 15 estaría dentro de la eficiencia de corte, que sería 25. Por tanto, se realizaría o se necesitaría una sola pasada para ejecutar esta operación. Pero el diámetro en este caso sería de 25. La profundidad o el ancho del cubo que queremos retirar o de la placa rectangular que queremos retirar en la primera etapa tiene un ancho de 50. Por tanto, no se podrá retirar en una sola pasada. Tendría que realizarse la operación en 2 pasadas. En este caso, tendríamos, esta sería nuestra placa. Esta sería nuestra placa de 100 milímetros de distancia de acá a acá y 50 de ancho. ¿Sí? Esto nos representa que estaría acá a la mitad de 25 y en este caso pues observamos acá lo que es la herramienta que tiene un diámetro de 25. Realizaría el primer corte, la primera retirada de material en esta tira, posterior a eso esta otra tira. Quiere decir que este tiempo sería solamente el tiempo de esta tira. Tendríamos que multiplicarlo por 2. En este caso el tiempo total sería de 0.64. 64 minutos. Este sería el tiempo de la primera etapa. Vamos a colocarlo acá un poco resaltado para tenerlo ahí en la sumatoria. De acuerdo, entonces por otra parte tendríamos en este caso la segunda etapa, la segunda secuencia del proceso de fresado sería retirar la placa rectangular de este lado izquierdo. Entonces determinemos en esa etapa las dimensiones que queremos retirar de esa porción de volumen. Vendría dado entonces por este ancho que sería de 50. Entonces, esto sería la primera etapa. Entonces, pues, representemos aquí segunda etapa. Las dimensiones serían de 50 de ancho, 50 de ancho. La altura en este caso sería de 50, de igual forma. Ancho, altura, y la profundidad
sería de igual forma de 50. 50, 50 y 50. Por la profundidad de 50. Ok. Entonces, suponiendo que el proceso de fresado se va a realizar por esta zona, ¿sí? Siendo frontal, como ya lo mencionamos, entonces, en este caso, la altura o la profundidad que necesitaríamos cortar de material sería de 50, puesto que la altura efectiva sería de 25, ya pudiésemos determinar que esta retirada de material necesitaríamos de 2 etapas o 2 pasadas para poder llegar a retirar el material por completo, ¿sí? Entonces eso nos lo está ofreciendo este valor, sería 2 pasadas en este caso. De igual forma, entonces, podemos observar, acotando acá en cuanto al valor de la velocidad de avance, FR, la velocidad de avance FR, este valor viene determinado por N que vendría siendo la velocidad de rotación, ¿sí? El número de dientes y este sería la carga de la viruta. La carga de la viruta es constante, el número de dientes en la fresa también es constante y N, que sería la rotación de la máquina, la velocidad de rotación, también es constante a través de todo el proceso. Quiere decir que esta variable de FR, que sería la velocidad de avance, de igual forma es constante a través de todo el proceso. ¿Sí? En este caso lo vamos a utilizar a través de todos los cálculos, ¿sí? Es independiente de la cantidad o la porción el volumen de material que se vaya a retirar, va a seguir siendo el mismo valor. Entonces vamos a marcarlo acá, resaltar este valor. Okay. Entonces tendríamos, vamos a desglosar lo que es la vista superior de lo que de la parte del material que se va a retirar. En este caso, ¿sí? Tendríamos lo que es la profundidad de 50. Este sería la cota de 50 y el ancho también sería de 50. En este caso, sucedería lo mismo que en este caso, ¿sí? Tendríamos que, para poder retirar esta cantidad esta área, teníamos que utilizar 2 etapas o 2 subetapas en este caso, puesto que el diámetro de la fresa es de 25, ¿sí? Entonces, realicemos el mismo cálculo en este caso del tiempo. El tiempo de esta etapa sería de L. ¿Quién vendría siendo L? 50 por el diámetro de la fresa, que sería de 25 milímetros, sobre FR, que sería 381.96. En este caso, el tiempo estaría dando acá en esta fórmula no sería por, sino sería más. Entonces sería 50 más 25 sobre 381.96. Eso nos estaría dando 0.1963 minutos. Igual forma. Minutos. Ok. Este valor tendríamos que multiplicarlo por 2 para poder retirar esta área de material, cuya profundidad, ¿cuál va a ser? La máxima acá de la efectividad de corte, que sería 25. Ajá, entonces acá lo multiplicaríamos por 2 y tendríamos el valor de 0.39. 0.3927 minutos. Ok, multiplicándolo ahí en esa parte por 2. Pero ¿qué sucede? Aún nos faltaría la mitad del volumen hacia abajo por retirar. Realizamos nuevamente el mismo procedimiento, ¿sí?
y pudiésemos multiplicar este valor nuevamente por 2. Un segundo. 0.3927 por 2. $50 más 25, 381.96. .39. Ok, nos estaría dando 0.7854 minutos. De acuerdo, entonces este sería el tiempo total para retirar lo que es esta placa rectangular de estas dimensiones de 50 por 50 por 50. ¿Sí? En este caso, pues, sería la longitud de 50 más 25 del diámetro sobre el FR para retirar esta porción. Esa misma cantidad, 19.1963, lo pudiésemos multiplicar por 4. 1, 2, por debajo 3 y 4. Nos daría la cantidad de 0.7852. Ese sería el valor. Ok, entonces ya cumplimos lo que es la segunda etapa. Vámonos con una tercera etapa que sería retirar el volumen con las siguientes dimensiones. De 25 por, de ancho serían 50, por 25 de profundidad, por 50. Entonces, tercera etapa. Sería el ancho. El ancho sería de 50 por la profundidad sería de 25 por esta altura sería de 50. Entonces la altura nos está determinando cuántas pasadas tendríamos que realizar dado los 25 milímetros de altura efectiva. Acá en este caso serían de igual forma 2 pasadas. Entonces representamos nuevamente nuestra vista superior del material que vamos a fresar. De igual forma, entonces tendría un ancho de 50. Sucede lo mismo que en este caso. La mitad, y tendríamos acá lo que es la herramienta. Y la profundidad sería, en este caso, 2 pasadas. Entonces, de igual forma sería la fórmula del tiempo sería multiplicado por 4. Entonces planteemos la fórmula en este caso. El tiempo es igual a 4 veces la longitud que vamos a fresar, sería la profundidad. Vamos a colocar en este caso la profundidad, que sería de 25 más el diámetro de la fresa de 25 sobre 381 nuevamente. Cuatro por 25 sobre 381.96. Esto nos estaría dando
sería la fórmula. Sí. 0,5236. Este tiempo 0,52, vamos a darle en 52 minutos. Ok, en este caso sería, vamos a tachar lo que nos daría esta etapa. La 2 sería este valor y la 3 sería este valor, 0,52 minutos. Ok, entonces estaríamos en esta tercera etapa. ¿Qué nos faltaría? Bueno, ya retiramos la parte superior para obtener esta altura, retiramos este volumen y retiramos este otro volumen de este lado. Nos faltaría solamente este volumen pequeño, esta pequeña abertura de la pieza, que viene determinado por qué cotas. Vamos a ver acá, sería 25 de ancho, esto que estaría acá. Vamos a colocarlo acá como una tercera etapa. Cuarta etapa, perdón. Cuarta etapa. Ok. Entonces la cuarta etapa vendría. ¿De ancho cuánto? 25. 25 milímetros. ¿Por cuánto? Por la profundidad. La profundidad sería de 50. Bueno, dejemos la profundidad de último. Sería por... sí, no, 50 la profundidad. Por la altura. ¿Esta altura cuánto sería? En esta cota observamos que esto tendría un espesor de 25 milímetros y esta de acá abajo, de aquí hasta comenzar la abertura, tendría 10. Entonces la diferencia sería de 15 en este caso. Vamos a ver si no estamos mal. 25 menos 10 sería 15, sería esta altura de 15 por 15. Entonces, como indicamos en esto, los últimos números de estas dimensiones nos estaría representando si existe la posibilidad de una pasada o dos pasadas. En este caso sería 15, entraría con una sola pasada. Este nos daría una sola pasada para poder retirar el material. De acuerdo, entonces planteemos la ecuación. La ecuación sería que el tiempo sería igual a quién. Vamos a representar acá la vista superior de esa pequeña zanja o pequeño volumen. Entonces, de ancho tendríamos que sería 25, este ancho, 25 milímetros. Y la profundidad sería de 50, 25 y de 50. Ok, entonces, este 25 me determina que sí estaría en condiciones el diámetro de la fresa en poder realizar dicha remoción de material en una sola etapa, dentro de esta misma etapa, ¿no? Entonces, planteemos la ecuación del tiempo. Entonces, la ecuación del tiempo nos dice que la longitud, en este caso, sería de 50 más el diámetro de la fresa, de 25, sobre el FR. En este caso, 381.96. Entonces, en este caso, anótese, como mencioné anteriormente, en este ejercicio, la velocidad de avance FR sería constante. No viene determinado, o no importa la cantidad de material que se vaya a realizar en cada pasada, en cada proceso de fresado. Siempre sería constante. Entonces, acá lo notamos en esta fórmula y igual en esta fórmula. Entonces, vamos a calcular cuánto nos da este tiempo de esta etapa. Sería 50, 95 sobre 381. Sería 0.19. 0.1968. Vamos a colocarlo como 0.20. Entonces el tiempo sería igual a 0.20 minutos. Ok, entonces acá estaría el último tiempo de la etapa que mencionamos al inicio.
Entonces, como determinamos al inicio, serían 4 etapas. Acá tendríamos el tiempo de la primera etapa, tiempo de la segunda etapa, y tiempo de la tercera etapa y tiempo de la cuarta etapa. La sumatoria de todos estos tiempos nos estaría indicando el tiempo requerido para realizar la pieza, ¿sí? Sin tomar en cuenta el retroceso de la herramienta, que sería un tiempo adicional que no conocemos. Esto solamente, al sumar todos estos tiempos, nos estaría dando el tiempo para realizar la pieza, pero únicamente del proceso de fresado, desde que se inicia cada uno de los cortes hasta que se finaliza. Entonces vamos a realizar la sumatoria total. 0.64 más 8, 0.52, 0.20. Punto 20 estaría dando 2.14 el tiempo total. 2.14 minutos. ¿De acuerdo? Entonces este sería el tiempo total requerido para realizar la pieza. Entonces, muchas gracias por su atención. Esto sería toda la explicación correspondiente.